Argentina, ¿estamos frente a una oportunidad histórica o es solo una ilusión de corto plazo? Soy Emilce Córdoba, directora de Bell Investment y especialista en ética de inversiones. Y para analizar esto hoy me acompaña Fer Marul. Él es licenciado en economía y queremos hablar un poquitito de qué fue lo que dijo o qué es la expectativa que tiene el ministro de Economía según sus últimas publicaciones. Fer, según lo que dijo los otros días el ministro de Economía, se vienen los mejores 18 meses para la Argentina. Bueno, acá quiero que me ayudes a pensar y a ver si eso es tan así o qué es lo que puede llegar a salir mal. También qué es lo que está viendo él, ¿no? Porque nosotros hoy quizás vemos otra Argentina y nos resulta muy difícil pensar en 18 meses para adelante y los mejores de nuestra historia. Y después que me ayudes a ver qué puede salir bien, qué puede salir mal y en función de eso, en dónde podemos invertir. Obviamente queremos ganar mucho dinero y rápido. Y cero riesgo. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, para pensar un poco de lo que está diciendo el ministro de los próximos 18 meses, primero hay que entender el contexto, que estamos acá en abril y los últimos meses de 2025, los primeros meses de 2026 no fueron muy buenos. Entonces, es como que la economía se estancó un poco después de las elecciones. ¿Sí? ¿Te acordás que las elecciones había generado Un mucho revuelo. ruido con el dólar, las tasas de interés? Eso terminó pegando en noviembre, diciembre, enero y febrero. Sobre todo que se frenó la actividad. Marzo y los primeros datos de abril, uno imagina que va a estar mejor la actividad. Los datos de inflación no fueron buenos. Es que la En el inflación sube, ¿no? Digo, lo pienso también en un empresario pyme o lo pienso, digamos, en un trabajador. Digo, lo que está viendo hoy es, ok, el dólar baja, bien, ¿no? Una buena, pero la inflación sube, la industria no está despega, ¿no? exacto. Cada vez al trabajador le cuesta más llegar a fin de mes. Digo, esto lo estamos viendo todos. Entonces, ¿qué datos podemos ver o encontrar como lucecitas? Por eso, fíjate que estos meses no fueron buenos un poco porque los salarios desde septiembre de 2025 diría hasta marzo de 2026, vienen perdiendo contra la inflación. Entonces vos tenés 6 meses de caída del salario. Por eso también se va notando un poco el mal humor. El O sea, hoy deterioro. la economía, al menos hasta marzo, hasta febrero, la economía estaba peor que en las elecciones. ¿Por qué? Porque se aceleró la inflación, los salarios no siguieron a la inflación y los salarios reales contra la inflación cayeron. Un poco porque la inflación pasó de niveles de 1,5 a niveles de 3% y ahora en marzo 3,4%. Eh, Eso es por ahí el contexto. Entonces, un poco para entender el contexto, por qué Caputo está diciendo se viene lo mejor, es porque los últimos 6 meses no fueron buenos. Entonces nos mediríamos, ¿no? Claro. Con algo muy malo. Entonces, ¿cuál es la buena? Y esta es un poco mi lectura para adelante. Los datos de marzo empezaron a dar mejores señales, rebotaron. Las proyecciones, al menos las mías para abril, son que va a pasar de 3,4% a 2,5%, o sea, va a bajar la inflación en abril. Esa es una baja muy importante, Muy casi un importante y punto. positiva porque el efecto, digo, la carne viene subiendo hace meses, no va a subir, hasta posiblemente caiga, no tenés tanto efecto de tarifas, la nafta se congeló por 45 días, entonces vas a tener varios efectos que te van a hacer bajar la inflación. Y por el otro lado, en las últimas semanas de marzo y las primeras semanas de abril, vos tuviste las paritarias. Y entonces las paritarias te van a dar entre 3 y 3,5% en abril. O sea, en abril va a haber salarios nuevos con una inflación que está bajando. Entonces, eso ya te pone en después de 6 o 7 meses donde el salario viene perdiendo con la inflación, el salario va a empezar a rebotar. Eso es muy importante para el humor de la calle, Sí, sí, un sí. poco para algunos sectores como el consumo, la industria, posiblemente el turismo, la construcción, que y sobre todo Argentina, que va a convivir con
un consumidor que no está perdiendo contra la inflación. Eso es muy importante porque el consumo en Argentina es el 70% de lo que te mueve la actividad. Eso es como te diría, como va a haber un punto de giro ahora en abril, en marzo, en abril. Para adelante, no sé si se vienen los 18 mejores meses de Argentina, Muy optimista. pero sí vas a tener, uno imagina, un rebote en la actividad. Digo, ¿cómo se mueve la actividad? Se mueve por 3 factores. Si la gente consume, si la gente invierte y si las empresas exportan. Las exportaciones ya sabemos que vienen bien por las mineras, por el agro, porque ahora viene el agro, por vaca muerta, etcétera, por exportaciones de servicios. El consumo, uno imagina que va a estar un poquito mejor porque va a empezar a rebotar el salario en el segundo trimestre. Entonces ahí podemos decir, bueno, va a haber un poquito más de exportaciones, un poquito más de nivel de actividad por un rebote en el salario. Y después la inversión, que mayormente es construcción, también se van viendo señales de que venía estancada. Es un sector de los más rezagados de estos primeros 2 años de Milei. Pero ya se van viendo mayores aumentos en los permisos para construir, ya se ve mayor movimiento en Ciudad de Buenos Aires, digo, en los alrededores de Capital, pasás por en Panamericana a los costados, vos ves que hay galpones, que son los galpones logísticos, todo eso es movimiento, se están viendo, se empezó a ver un poco más de obra pública, porque se vienen las elecciones en 2027, hay un poco más de movimiento. Entonces, en un escenario de inflación bajando, en el corto plazo, posiblemente 2 meses más, dólar estable, las tasas de interés que bajaron. Entonces vos tenés como 2 factores que te hacen rebotar a la actividad. Las tasas de interés que ahora están en niveles del 2%, vienen de del 2% mensual, hace un par de meses eran 4% mensual, bajaron las tasas de interés, va a haber mayor crédito. Hubo paritarias, levantaría un poco el salario. Eso es por ahí. Después se tiene que, obviamente, que confirmar, pero uno como economista, bueno, proyecta que debería empezar a, por lo menos, rebotar un poco, ver mayor nivel de actividad. Y pareciera que lo podríamos ver como acá cerquita, ¿no? Que En el bolsillo. en el bolsillo y, digo, y también en la calle vamos a poder ver esta reactivación o este mejor humor en un par de meses, no es muy Deberías lejos. empezar a verlo en abril, el segundo trimestre debería ser. El interior va a estar con mucho movimiento por la cosecha, porque está arrancando, y las ciudades más grandes un poco más por el salario, digo, básicamente la clave es que baje la inflación. La clave acá es que Hmm. no va a haber reactivación si la inflación no baja. Por eso uno es un poco optimista con los niveles de inflación del 2,5 para abril, posiblemente 2% para mayo y menos para el segundo semestre. Eso, con paritarias nuevas, te debería hacer levantar un poco el salario. Eso es un poco de mayor consumo, es un poco más de consumo, las menores tasas de interés, un poco más de consumo de bienes durables, un poco más de consumo de supermercados, de lo que se dice de consumo masivo. Ahora es una reactivación. Eso es, salimos volando, la nueva Argentina, 18 meses felices, no lo veo. Claro, porque Eso para que eso sea, tiene que ser sostenible, ¿no? O sea, tiene que, digo, para que sean los 18 mejores meses de Argentina, es como que, bueno, en el medio tenés la cosecha, perfecto, te impulsa, pero después el año que viene, digo, son 18 meses, el año que viene vas a un tener montón. elecciones, digo, todavía 2026 sí tiene pinta de, si la inflación baja, vas a tener mayores niveles de actividad, un poco porque hay un factor muy clave, que es, voy a decir 2 factores clave. Es que tuviste un shock internacional ahora en marzo y a la Argentina no le pegó, no le impactó No negativamente. nos pegó tan fuerte. No sé si pudimos despegarnos completamente, eso hablo de mercado, ¿no? Si pudimos despegarnos completamente, pero creo que algo pudimos Eso despegarnos. por lo menos la parte financiera, el mercado, las empresas están diciendo, che, mira, hubo una guerra, le pegó un poco a varios mercados y Argentina, mira, no le pegó, qué bárbaro. Debe estar en la macro,
debe estar un poco más Fortalecida, fuerte. claro. Por eso estamos mirando más lo que pasa en la calle que en los mercados, porque los mercados performaron bastante bien. Ahora después, si querés, hablamos más de mercados, pero es clave un poco la actividad y para entender un poco estos 18 meses, esto que te decía, tuviste un shock internacional y no te golpeó, lo cual es positivo. Y después este año no tenés elecciones, que sí el año pasado te generó mucho ruido, te frenó 4 meses lo que es los niveles de actividad, porque viste que estábamos, no, esperemos octubre, después de octubre, todo después de octubre, después de las elecciones. Casi como una elección presidencial, que no lo fue, digamos, y me parece que incluso, bueno, el año que viene tenemos también elecciones, pero cada vez afrontamos o empezamos a pensar en las inversiones dependiendo de las elecciones antes, viste que antes por ahí un mes antes se dolarizaban las carteras, después 2 meses antes. El año pasado, que ni siquiera fue una elección presidencial, Se dolarizaron se fuerte, dolarizaron, pero como fuertísimo. nunca las carteras. Entonces, creo que también pensar en los 18 meses que plantea el ministro y como inversor y argentino parece difícil. Parece difícil. Digo, ahora uno va a estar en ahora en la parte financiera. Por eso es como que uno tiene que ver las dos partes, la parte financiera y la parte de la economía real. La parte financiera está anclada por lo que decía recién. Es como que el Banco Central compra reserva, más allá de que no acumule, pero el dólar está tranquilo, las tasas de interés bajaron, los bonos subieron. Digo, el riesgo país que había tocado 600 puntos básicos, ahora está más cerca de 500 puntos básicos. Las acciones que venían medias muertas, venían en enero y febrero fueron anduvieron bastante mal. En marzo subieron 12% o 15%, ok, porque tuviste el shock petrolero, que Sí, el 40% del Merval es petrolero, exacto, entonces cómo incide en el tenés a índice. YPF, tenés a Vista, tenés a Pampa, tenés a TGS, tenés a TGN que volaron, subieron 25%. Entonces vos tuviste una crisis internacional con la parte financiera bastante firme. Y esta te hizo ganar plata. Porque si vos estabas, digo, mirá, hubo una guerra y esta vez le pegó a una parte, le pegó bien, porque la parte financiera tiene más dólares Argentina y se valorizaron las empresas argentinas petroleras. ¿El costo cuál fue? Tuviste más inflación, pues se trasladó casi Claro. pleno el precio de la nafta. Entonces tuviste más inflación en marzo. Bueno, en la vida siempre hay trade-off, entonces, bueno, Y acá quería ver que me ayudes a buscar como dos puntos que sean fundamentales como inversor, ¿no? Entonces, si el Banco Central no me alcanza a mirar cuánto compra por día, que es un dato que publica el Banco Central todos los días, no me alcanza a mirar cuánto compra todos los días. ¿Qué más pudiera mirar dentro del Banco Central para saber, bueno, está haciendo las cosas bien? Eso por un lado con el Banco Central. Y por el otro lado, que pensemos entonces, el gobierno, ¿dónde puedo ir a mirar a ver si, están haciendo las cosas bien? Entonces, acá puedo yo pensar en 18 meses, porque a veces nos resulta muy difícil pensar en 18 meses. mira, yo creo que hay algo que más allá cuando el gobierno habla de los 18 meses, es como un escenario muy Disneylandia, como que va a impactar el RIG y esos 25.000 millones de dólares, las exportaciones mineras van a volar, Vaca Muerta va a volar. Y eso lleva tiempo. Digo, no es todo las positivas. Digo, en el medio está Argentina, están los riesgos de Argentina, está la economía que por ahí le está costando. ¿Me explico? Es siempre, obviamente en el escenario 18 meses de Disneylandia, te cuento todas las buenas. Claro, él quiere que miremos por acá, pero a mí me parece que para armar una cartera de inversiones Para en armar una activos cartera, argentinos, bueno, yo quiero ver todo. empiezan, claramente el mercado va a mirar eso lo tiene en cuenta, no es que no lo está mirando, porque fíjate porque es real ahora. Digo, marzo, con la guerra, vos mostraste que Argentina tiene más dólares, porque subió el petróleo y Argentina tiene más dólares, les llovieron dólares por la minera, por los petroleras, el agro, etcétera. Entonces, digo, la parte financiera está como, digo, ahora y un poco pensando para adelante y los riesgos, es, digo, en este escenario de cuando uno plantea para adelante
los riesgos y primero qué cartera de inversión y los riesgos que uno tiene que ir evaluando, me parece que es, al menos desde mi punto de vista, es ir evaluando cómo viene por ahí la calle, el salario, digo, si rebota, si reactiva la actividad. Me explico, lo estoy viendo más, Más temperatura de calle. sí, me parece que, digo, para adelante y primero, para plantear una cartera de inversión, es clave el escenario macro, obviamente, y los riesgos. Digo, eh, obviamente, entre una inversión y si alguien, o un perfil, digo, si la economía no reactiva y se queda así, no vienen los 18 mejores meses de Argentina y el mercado no va a estar muy comprando bonos, comprando en Y, pesos, y ahí se lo va a ir puedo medir, dolarizando. claro, y ahí lo puedo medir con el riesgo país, digamos. El riesgo país va a ir para arriba y ahí en ese escenario, pesimista, no porque hay una crisis internacional, sino porque la calle no reactivó, ¿sí? Y bajó el apoyo al gobierno y se empieza a ver algún riesgo de De alternativa elecciones en política. política en 2027. Si eso lo va a ir leyendo el mercado, claramente me parece que va a ir dolarizándose. ¿Me explico? Más riesgos microeconómicos van a hacer que el mercado se vaya dolarizando más que tener LECAPs, bonos SER, acciones y bonos soberanos. Lo que pasa, digo, si yo elevo el riesgo o tengo una cartera de inversiones más riesgosa, bueno, me tiene que pagar, ¿no? Para mí me parece que no es suficiente lo que subieron las acciones hasta ahora. A mí me parece que la baja que tenemos en el riesgo país todavía no fue a parar en las En las acciones acciones. argentinas. Digo, los bonos sí, me parece que sí, porque comprimieron las tigres, me parece que va bien, pero me parece que todavía en algunas acciones, para mí falta. Creo que esto podría darse, digamos, rápidamente. Sí, si se da el escenario no Disneylandia, pero que donde reactiva a Argentina, como uno, al menos yo espero, y nada, perfila una buena elección el año que viene para el gobierno, eso, y el central compra reservas, y hay otros factores más, digo, acumula, para mí el riesgo país tiene bastante para bajar, no quedarse en 500 puntos básicos, bajar a 400 puntos básicos o menos, y niveles de 400 puntos básicos, hoy el Merval vale, en índice vale $2.000, más o menos. El máximo fue $2.400. Si el riesgo país baja a niveles de 400, es posiblemente que el Merval vaya a Volver 2.300. a buscar. Ah, ok. Va a ir a buscar los máximos. Hoy no están los máximos No. todavía. ¿Por qué? Porque el riesgo país es 500 y pico. O sea, si vos pensás que el máximo del Merval y el mínimo del riesgo país fue en diciembre de 2017. El riesgo país era 350 puntos básicos y el Merval valía $2.400 más o menos. 2017 es presidencia de Macri Macri, pre-crisis. pre- Pre-crisis. Fue hasta prefondo. exacto. Después viene la crisis macroeconómica que te arrastró durante 2 años a una crisis micro y bueno, Que fue lo que nos llevó después a a las la PASO, a presidencia. las famosas PASO 2019. Pero claro, es como que si te lo pongo en el contrafáctico, es como que hoy en abril del 2026 haya habido una guerra y el petróleo subió y Argentina, acá en Argentina el dólar se te fue de 1.400 a 3.000 Claro. y no pasó, ¿me explico? Porque en aquel momento era Turquía, ¿te Sí, acordás? sí, sí, bueno, ahí creo que Argentina sí hizo algo bien, Exacto. que fue cambiar, digamos, esta ecuación de importar a exportar, digamos, el petróleo, ¿no? Entonces nos terminó mejorando en esta situación que estaba imprevista, impensada. Estás mejor parado ahora que, que en el pasado. Un poco por eso el mercado, al menos para mí, y por eso por ahí no baja
más el riesgo país o no suben más los bonos, es porque no le está preocupando, yo creo, al menos en mi lectura, no le está preocupando tanto la macro, sino más bien la calle. Porque la calle le puede generar una crisis macro, en el sentido de que si la calle no levanta, si la actividad no levanta, el apoyo al gobierno va a ir bajando, y si el apoyo al gobierno va a ir bajando, el riesgo país Sí. empieza a subir, y los bonos empiezan a bajar, y las acciones empiezan a bajar, y el dólar empieza a subir. Es como que ese escenario que todavía no se da, pero es un alternativo, como para adelante uno, como, viste, uno tiene un escenario base, uno tiene un escenario optimista y uno es el pesimista. Quiero que hablemos de esos 3 escenarios. Disneylandia, ya pusimos Disneylandia, el uno. caos Claro. y la normalidad. Dentro de esos 3 escenarios, ¿qué 2, 3 variables muy claras podamos ver para, como inversores, en los próximos 3 meses decir, bueno, okey, si pasa esto, estoy en este escenario, armo esta cartera de inversiones? Sí. Porque aparte después lo que quiero saber es, obviamente, te dije, ganar dinero rápido y mucho. Rápido, mucho y Entonces, fácil. fácil, los rubros donde podemos pensar en que más rápido se van a recuperar o más rápido van a subir o mejor van a estar planteados con mayores recuperaciones, aunque sea si no es más rápido, pero que suban más. Mira, a mí me parece, bueno, primero vamos de los 3 escenarios, vamos con el base, que es una reactivación Moderado, vamos. moderada, pero bien, que posiblemente en 2027 haga una buena elección o esté competitivo el gobierno. No es que se estanca o que no continúa lo que viene pasando en los últimos 6 meses. Es como que hay un rebote. Me parece que en ese escenario donde es competitivo el gobierno, los bonos soberanos tienen para seguir subiendo, porque el riesgo país va a bajar, las acciones tienen para seguir subiendo, como decía recién, subirán 20%. Sectores como la construcción, para mí, digo, empresas como constructoras me parece que no han, ahora en los últimos años han subido las petroleras, los bancos y después el resto, o bueno, y las energéticas, pero después hay muchos sectores que empiezan a, viste, la construcción no sube, entonces empieza a subir loma, digo, empiezan a subir otras. En ese sentido, entonces, serías, si vamos por este escenario bastante más moderado, entonces bonos dirías que no están caros, todavía No serías están caros para comprador nada. y serías comprador entonces también de activos argentinos. Estaría en bonos SER 2028, globales 2041. Ah, largo. Sí, para el base sí. Sí. Para ser globales y ser globales, acciones. Acciones de las que vengan más rezagadas, digamos. Las Por ahí que... que ven, o el promedio. A mí los Ok. fondos que replican el Merval me parecen bastante Más buenos. más de el panel El general. panel en general está bien, o algún fondo como una inversión que replica me parece que está bien. Ok. Y obviamente menos dólares en la cartera. Yo En el escenario optimista donde rebota la actividad y se da todo Disneylandia, el RIGI, construcción, cambió el país, somos Suiza, ahí sí no me quedaría con $1 y liquidez compraría. cero. Y en el escenario Argentina vuela Sí. es, no liquidez cero, pero menos ¿Menos del 5? menos porción de dólares. No, estoy hablando en menos porción de dólares, un 20. Ok. No, Un no 20, 5. perfecto. No, 15, 20. Bonos soberanos también, algún provincial y por ahí sectores más rezagados, bancos me parece que tienen mucho para subir en ¿Y un escenario soberano? optimista. En el optimista, soberanos, ¿no te irías tan largo? ¿También un 41? El 41, es que el 41 yo lo veo como para el base y el optimista lo Ok. veo como A mí ahí me gusta más el 38, porque me parece más que corto. sí, Sí, un poquito más son 3 corto, años menos. pero sí, Con una TIR similar. puede ser. Ok. Estamos ahí parecido, pero claramente en un escenario optimista sos un poco más agresivo, sobre todo porque Argentina, o sea,
En el último año, por ejemplo, los bonos soberanos argentinos subieron 20%. Tampoco es que... Y vienen de $30. O sea, los bonos soberanos hace 3 años que nos vienen dando muchas Sí. satisfacciones. No sé por qué le seguimos pidiendo más. Porque creemos que puede llegar a Puede un subir 80. 15% más. Claro. Está bien, Me parece que pero sí. tampoco hay que pensar de que Bueno, quizás sea momento entonces de una toma de ganancias parcial. Yo siempre algo, recomiendo parcial algo y acciones. paso a acciones. Sí, algo acciones, sí, claramente. Pero bueno, está ahí. Obviamente en el escenario optimista, más acciones, más bonos soberanos, más bonos SER y menos dólares. Y bueno, queda el tercer escenario, el pesimista, donde la actividad no rebota, cae. Tipo, Argentina tiene una crisis como tuvo Macri en el tercer año y en el cuarto año. Y la única respuesta que te voy a decir, que no nos es muy gusta. profesional, que es... Inversiones en pesos cortoplacistas. No. Es dólar y dólar y dólar y dólar y ONs cortas. En pesos cortoplacistas, ¿no? Por ejemplo, a diciembre de este año, no, En directamente un escenario malo, vas directo a dólares. y porque el dólar se empieza a mover y cuando se empieza a mover en una crisis argentina no sabes dónde termina. Y entonces ahí te podría, no sé, un bonar cortito. Ahí te diría de bonar 27. más, me parecería Bopreal. o Bopreal corto o Ns digo, ahí voy a la caja en dólares de las empresas. Ok. No sé si tanto. Salís entonces de Y lo que es saldría deuda de soberano, nacional. iría corporativo, dólares, CDRs, muchos CDRs. Lo que ocurre, viste, es que las tasas, obviamente, como vienen bajando también para las obligaciones negociables, dejan como sabor a poco, quizás, lo que están rindiendo. Acordate que vos te estás atando al dólar, más allá, no te importa tanto la tasa. No quiero tanto tasa. Ok. O sea, vos pensás que en un escenario malo, el escenario malo sube el dólar y todo lo atado al dólar, que es las ON cortitas, las CDRs, Dollar Link, y ahí tenés las 4 alternativas para el escenario malo. Le asignamos baja chance, pero bueno, lo evaluamos porque es Argentina. Todo puede pasar en Argentina, Todo me parece puede que pasar. está Esperemos que bueno no pase. plantearlo. Pero bueno, para quien nos escucha y está asustado y dice el año que viene le va a ser muy, muy malo para el gobierno y va a haber un cambio político. Tipo paso 2019, ya sabe lo que tiene que ir haciendo. Sí, aún, Que no espere claro, al viernes antes de las elecciones. Aún así, entonces, aún en un escenario pesimista, hay también incluso opciones de inversión, digamos. Siempre hay claro. cómo invertir en Argentina también. En Argentina siempre se puede invertir. Y así se nos fue otro capítulo de Inversiones en Palabras Simples. Muchas gracias. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy directora de Bell Investment y especialista en ética de inversiones. Y hoy nos acompañó Fernando Marul.